En este nuevo tutorial de ilustración botánica vamos a trabajar pura y exclusivamente con lápices de colores. Pero van a ser lápices de colores escolares. Utilice las marcas Maped, Color Peps y los ecolápices de color Faber-Castell. En las descripciones voy a dejarle los tonos. En todos los casos utilizo un tono más claro para dar una primer base a nuestro pétalo, respetando las zonas de blanco propias de esta flor que es la fresia. Las zonas más claras están ubicadas en el centro de la flor, las zonas más oscuras en el borde exterior de cada pétalo, más que nada hacia el final de cada uno de estos pétalos. Para comenzar a determinar las zonas de sombra, voy a trabajar con un tono intermedio de violeta. Marco esas nervaduras características que tiene el pétalo y comienzo a fundirlas pintando sobre la primer capa de color que ya di. Esto me permite difuminar esas nervaduras que acabo de marcar, pero ir determinando también los colores de mi flor. Ven que ese tono más oscuro lo extiendo sobre la primera capa que di sin cubrirla totalmente. La presión del lápiz es mayor en esa zona exterior del pétalo y voy levantando la presión del lápiz a medida de que me acerco a la zona de mayor brillo o luminosidad. En este caso ya estoy trabajando con un tercer color, un violeta muy intenso de entre los colores de la marca Maped. De esta forma voy determinando las zonas de sombra e intensificando esas zonas que antes trabajé con el tono intermedio. Marco con mayor intensidad también esas nervaduras utilizando el lápiz en punta. Para eso es necesario que él mismo tenga una punta bien fina. Esta fresia de color violeta también tiene algunos toques de amarillo. Esos tonos van a estar pegados a las zonas de mayor luminosidad, donde también presenta zonas de blanco puro en ciertos pétalos. Cada una de las flores va a ser diferentes entre sí, incluso en la misma planta. Cuando vea necesario el marcar ciertas zonas de luz, utilizo para ello el lápiz goma. También voy a pintar los distintos pístilos de nuestra flor y aquellos lugares en donde se deposita el polen. Cada uno de los pétalos va a ser trabajado de la misma manera. En primer lugar, se trabajará con el tono más claro. Luego pasaremos al tono intermedio para ir distinguiendo las zonas de luz y de media sombra. Y por último, seguiremos pintando para intensificar con el tono violeta más oscuro. He utilizado lápices de las dos marcas que mencioné antes y se las voy a dejar en la descripción del video detallado con su nombre y en su caso el código correspondiente. Pero son los lápices escolares que están disponibles en cualquier librería, que posiblemente ustedes también tengan en sus casas, así que no deben hacerse problema por conseguirlos. Pueden observar cómo se pueden lograr los mismos efectos que logramos en otras flores con los policromos, pero utilizando estos lápices escolares. Es necesario también que vayan distinguiendo cuál de los pétalos se ubica por delante y cuál por detrás. Les hago siempre la aclaración de que aquellos que se ubican por delante son más claros que aquellos que se encuentran al fondo o por detrás de otros pétalos
Así que es importante que vayan determinando también las zonas de sombra teniendo en cuenta la cercanía o lejanía de estos objetos. Es necesario también en estas flores que sigan la forma de los pétalos, que sigan el sentido de los mismos. Siempre vamos a pintar desde el exterior del pétalo, es decir, desde el borde más alejado del centro hacia el centro, siempre siguiendo unos trazos que son verticales y concéntricos, dirigidos justamente a ese centro. En las zonas en las que pretendo determinar mayor cantidad de sombra, utilizo mi lápiz más oscuro con una punta muy afilada y pego esa sombra a el borde del dibujo en donde pretendo que aparezca. Puede ser también que yo quiera lograr en ciertos pétalos, como vamos a ver más adelante, unos pequeños pliegues. Esto también vamos a ir lográndolo con los distintos juegos de luces y de sombra. Siempre el sombrear o el reservar el blanco del papel para dar luz es lo que nos va a permitir el ir logrando el volumen en las figuras que vamos pintando. El tono claro siempre lo utilizo para ir degradando esos tonos más oscuros hacia la zona de luz de blanco puro. En la parte final de nuestra flor, que es esta parte cónica, se caracteriza por ser totalmente blanca y tener solo algunos rastros de color, tanto violeta como amarillo. Es eso lo que estamos pintando ahora. Y este es el último pétalo que nos queda, el cual no vemos completamente, pero sí lo vemos plegado hacia nosotros. Fíjense cómo para distinguir este pétalo del resto de los que estamos pintando, voy fijando las zonas de sombra y de luz. Si es un pétalo que está doblado hacia mí, lo que yo estoy viendo sobre todo es su borde exterior, el que corresponde ser pintado con el tono violeta más intenso. Pero también estoy viendo la base de ese pétalo y la parte en la que se une a esta forma cónica de nuestra flor, a la base misma de la flor. Por eso es que también debo de respetar esa zona blanca y de esos toques amarillos. Estas flores tienen un perfume muy intenso y además sus pétalos son muy transparentes y sedosos. Vienen en distintos tonos, amarillos muy intensos con algunas vetas de naranja, vienen otras en tonos rojizos y bordó, y estas violetas. Si las tocamos mucho o las rozamos en nuestros dedos o apretamos apenas los pétalos, estos tiñen con su color profundo nuestra mano. Entonces, esos datos a mí me parecen muy interesantes de conocer a la hora de pintar la flor. Por eso yo los invito a que
cuando descubran algún espécimen que les gustaría pintar, primero lo investiguen para conocer sobre sus capacidades, sobre sus particularidades y luego comiencen a pintarlos. Les puedo asegurar que cuando pinten una planta, luego de haberla visto o luego de tener algunos datos sobre ella, esa pintura va a ser mucho más detallada y van a poder imprimir en esa pintura todo lo que conocieron acerca de esa planta o flor. Comenzamos con la segunda flor principal. Esta sí la vamos a ver más desde el centro, más desde arriba. Nuevamente trabajamos con el primer tono más claro, ahora ya con el intermedio para ir determinando esas zonas de oscuridad. Por último, nos concentramos en este tono de violeta más oscuro y centramos la sombra pegada al borde exterior de la hoja, del pétalo, perdón. Este tipo de trazos también nos permite ir definiendo las distintas nervaduras que tienen cada uno de nuestros pétalos. ¿Ven? De esta manera, haciendo líneas muy pegadas, haciendo líneas muy juntas, logro simular esos mismos trazos que hice en la primer flor para simular nuestras nervaduras. Siempre es importante ir manejando la presión del lápiz en cada una de los colores que vamos anexando y en cada una de las zonas de nuestra pintura. Por ejemplo, en la base de la flor, de este centro, en donde necesito mayor concentración del amarillo, la presión sobre el color debe de ser mayor sobre el lápiz. Pero aquellas zonas en donde se concentra la mayor luminosidad del proyecto, el lápiz debe solo rozar el papel para apenas dejar un poquito de pigmento. Es importante que siempre tengan una visión total de su proyecto y que puedan ir concentrando mayor cantidad de color o sacando luces y brillos en las zonas en las que lo consideren necesario. Es importante que esto lo vayan haciendo durante la ejecución del trabajo o bien también pueden hacerlo al finalizar. Estas cosas, estos detalles van a ir manejándolos a medida que ustedes mismos se conozcan en sus formas de pintar. Me interesó realizar este proyecto para que ustedes puedan ir observando cómo los mismos efectos que logramos en el agapantos o en alguna de las otras flores que hemos pintado, como los tutoriales de las ilustraciones botánicas, de la composición botánica, utilizando los lápices policromos de Faber-Castell, que son profesionales, podemos lograrlos utilizando lápices escolares. Lo importante es entrenar nuestro ojo para poder ir eligiendo los colores correspondientes a nuestras flores, para también realizar las mezclas correctas, pero también es importante entrenar nuestra mano para poder ir realizando esas mezclas, para hacer presión en donde eso sea necesario, para levantar la presión donde también nos haga falta.
En esta flor pueden ver con exactitud lo que les comentaba al principio del tutorial. Tienen que ir distinguiendo cuál es el pétalo que se encuentra por detrás y cuál por delante. Aquellos sitios en donde los pétalos se unen, aquellas líneas que dividen entre un pétalo y otro, van a ser las que a la vez nos marquen las zonas de luz y de sombra entre nuestros pétalos. Realmente nunca deben de olvidar que en estas flores la sombra se ubica preferentemente en los extremos externos de sus pétalos, como ocurre aquí. Pero vean que para distinguir entre un pétalo y otro, yo voy a concentrar la sombra también en esas líneas que corresponden a los lados de los pétalos. Aquí es lo que les decía. Establezco la zona de sombra de ese lado en la unión entre pétalo y pétalo. Esto también es lo que les decía. Voy observando mi proyecto de forma integral y coloco sombra o brillos en donde entiendo que haga falta. De esta misma forma vamos a ir trabajando pétalo a pétalo y determinando los colores, los tonos, las luces en donde corresponda a cada uno. Como pueden observar y como siempre les digo, la velocidad del video está aumentada, no está realizado en tiempo real. Deben de tener paciencia al pretender lograr una ilustración botánica del estilo realista porque evidentemente lleva tiempo. Prácticamente lleva el doble de tiempo del que les estoy mostrando aquí. Y como pueden observar, es solo una parte de nuestra ilustración botánica. Más adelante pintaremos estas flores recortadas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un ejemplar con un corte parcial para observar cómo es el interior de la flor, así como también pintaremos el pimpollo desde su nacimiento hasta que el mismo se abre completamente para dejarnos ver esta perfecta flor. También vamos a pintar los tallos, la espiga que contiene a cada una de estas florcitas que hace la fresia, las hojas, y la cebollita que es de donde va a salir, es decir, nuestro bulbo, que es de donde va a nacer esta planta de fresia. Todo esto lo vamos a ir viendo en sucesivos tutoriales que forman parte de este mismo de ilustración botánica de la fresia.